A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1864 y a la solemne historia de Thomas Briggs. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por los acontecimientos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. La revolución industrial había remodelado irrevocablemente el paisaje británico. A mediados del siglo XIX, Londres era el corazón latiente de un imperio global, una metrópolis en expansión conectada por una red de hierro en constante expansión. El ferrocarril era el símbolo de la modernidad, una maravilla de velocidad y eficiencia que prometía acortar distancias y acercar a las personas. Para los victorianos, los viajes en tren eran una faceta nueva y emocionante de la vida diaria, vistos como un modo de transporte seguro y civilizado. Sin embargo, esta percepción estaba a punto de ser destruida. En la tarde del sábado 9 de julio de 1864, un banquero de 69 años llamado Thomas Briggs regresaba a casa. Era un hombre de considerable riqueza y posición, el jefe de oficinistas de la firma Roberts, Lubbock & Company. Después de un día en la ciudad y una comida con su hija y su esposo, el señor Briggs se dirigió a la estación de Fenchurch Street. Compró un boleto para el servicio de las 9:50 p.m. de North London Railway, un viaje corto que lo llevaría a su casa en Hackney. Se acomodó en un vagón de primera clase, probablemente anticipando un viaje tranquilo y sin incidentes. Pero mientras el tren traqueteaba por los oscuros suburbios de Londres, Thomas Briggs, sin saberlo, se dirigía hacia un final violento y trágico. Su viaje esa noche no terminaría en su destino, sino que, en cambio, marcaría el comienzo de uno de los casos criminales más sensacionales de la era victoriana. Mientras el tren de las 9:50 p.m. de Fenchurch Street continuaba su ruta, hizo sus paradas programadas, con pasajeros que subían y bajaban como de costumbre. Pero cuando el tren llegó a la estación de Hackney Wick, dos oficinistas de banco, que acababan de subir y buscaban asientos, hicieron un descubrimiento sorprendente. Abrieron la puerta de un compartimento de primera clase, el número 69, y se encontraron con una escena de desorden y horror. Los cojines del vagón estaban empapados de sangre, y más sangre estaba salpicada en el piso y la ventana. Se encontró un bastón, un bolso de cuero y un sombrero de copa baja en el interior, pero el compartimento estaba vacío de pasajeros. Alarmados, notificaron de inmediato al guardia. El tren fue retenido en la estación mientras los funcionarios del ferrocarril se apresuraban a entender lo que había sucedido. Su búsqueda de respuestas no duró mucho. Poco después, en la línea entre las estaciones de Bow y Hackney Wick, el conductor de un tren que viajaba en la dirección opuesta vio algo tirado en el terraplén junto a las vías. Detuvo su tren para investigar. Allí, gravemente herido e inconsciente, yacía el pasajero desaparecido, Thomas Briggs. Sangraba profusamente por graves heridas en la cabeza. Estaba claro que había sido brutalmente atacado y luego arrojado del tren en movimiento. Los funcionarios actuaron rápidamente, llevando al hombre herido a una taberna cercana, el Medford Castle, que sirvió como una enfermería improvisada. Se llamó a un médico, pero las heridas eran catastróficas. Thomas Briggs nunca recuperó el conocimiento. Sucumbió a sus heridas al día siguiente, convirtiendo un asalto impactante en un caso de asesinato. La fe del público en la seguridad de los viajes en tren se había descarrilado violentamente. Con la muerte de Thomas Briggs confirmada, lo que comenzó como un incidente ferroviario se convirtió en una investigación de asesinato a gran escala, dirigida por el inspector Richard Tanner, de Scotland Yard. La escena del crimen no fue el oscuro terraplén donde se encontró al señor Briggs, sino el vagón manchado de sangre donde había tenido lugar el asalto. El compartimento ofreció las primeras piezas cruciales de un rompecabezas sombrío. Los efectos personales de la víctima estaban presentes, incluyendo su bolso de cuero y su bastón. Sin embargo, varios artículos valiosos estaban notablemente desaparecidos. Se sabía que el señor Briggs llevaba un distintivo reloj de bolsillo de oro y una larga y pesada cadena de oro, ninguno de los cuales estaba en su persona o en el vagón.
Sus elegantes gafas con montura de plata también habían desaparecido. El robo era el motivo claro. Sin embargo, la pieza de evidencia más significativa que quedó atrás no pertenecía a la víctima. Era un sombrero de fieltro negro de copa baja. No era el sombrero de copa que Thomas Briggs había estado usando, que se encontró golpeado dentro del vagón. Este segundo sombrero, supusieron los investigadores, debe pertenecer a su asesino. Un examen del sombrero reveló el nombre del fabricante, pero el forro había sido removido, una práctica común para que un sombrero se ajuste más cómodamente. La policía esperaba que este único artículo, un accesorio común en el Londres victoriano, pudiera llevarlos a un sospechoso. Junto con el sombrero, se descubrió otra pista pequeña pero vital, en el piso del vagón. Un solo eslabón roto de una cadena de oro. Era una pieza tangible de la lucha que había ocurrido, un remanente de la violencia que le había costado la vida al señor Briggs. La investigación ahora tenía sus primeros hilos. Un reloj desaparecido, una cadena desaparecida y un sombrero que pertenecía a un asesino. La investigación comenzó a moverse hacia afuera de los confines del vagón del ferrocarril. La policía centró sus esfuerzos en las dos pistas más prometedoras: el sombrero y la cadena de oro desaparecida. El sombrero fue llevado a su fabricante, quien confirmó que era de su marca, pero también notó que era un estilo popular y que habían vendido muchos como ese. Sin embargo, proporcionaron una lista de minoristas que vendían sus productos. Pacientemente, los detectives comenzaron a visitar a cada sombrerero de la lista, mostrándoles el sombrero y esperando que alguien lo reconociera o una personalización específica. Fue un proceso minucioso y a menudo frustrante. Una búsqueda de una aguja en el vasto pajar del comercio de Londres. Simultáneamente se corrió la voz a joyeros y prestamistas de toda la ciudad, pidiéndoles que estuvieran atentos a un reloj de oro y una cadena muy específicos. La policía circuló una descripción detallada de los artículos que habían pertenecido a Thomas Briggs. Esta fue otra tarea monumental, dado el gran número de tales establecimientos en la capital. Los días siguientes al asesinato estuvieron llenos de este trabajo policial meticuloso y a nivel del suelo. Mientras el público se ponía más ansioso, con los periódicos apodando el crimen el asesinato del ferrocarril, los investigadores trabajaron incansablemente detrás de escena. Su gran avance llegó el 18 de julio, más de una semana después del crimen. Un joyero y orfebre en Cheapside, llamado John Death, se presentó con una historia notable. Le dijo a la policía que un hombre con acento extranjero había llegado recientemente a su tienda y había cambiado una cadena de oro, que coincidía con la descripción de la robada al señor Briggs, por un nuevo reloj y una cadena diferente. El señor Death tenía la cadena cambiada en su poder. El eslabón roto encontrado en el vagón encajaba perfectamente. El testimonio de John Death, el joyero de Cheapside, fue el avance que la investigación necesitaba desesperadamente. Proporcionó una descripción detallada del hombre que había cambiado la cadena de oro. Era un joven, un alemán, que había dado su nombre como Müller. Crucialmente, el señor Death también le había vendido a este hombre una caja para su nuevo reloj. La caja llevaba el nombre y la dirección del joyero. La policía ahora tenía un nombre: Müller. El siguiente paso era encontrarlo. Dio la casualidad de que un taxista llamado Jonathan Matthews también se presentó. Informó que la noche del asesinato había llevado a un joven alemán a una dirección en Bow. Recordó que su pasajero le dio la caja del joyero a una joven. La dirección llevó a la policía a los alojamientos de un sastre alemán de 24 años llamado Franz Müller. Cuando registraron su habitación, encontraron una pequeña caja de la joyería de John Death. Dentro había una nueva cadena de reloj. También descubrieron que Müller recientemente había alterado su sombrero, cortándolo para crear un estilo de copa baja que coincidía precisamente con el sombrero encontrado en el vagón del ferrocarril. Las piezas estaban encajando con una velocidad asombrosa. El taxista, Jonathan Matthews, fue llamado e identificó positivamente a Franz Müller a partir de una fotografía, como el hombre que había conducido esa noche. Los investigadores se enteraron de que Müller había estado viviendo en Londres durante varios años, trabajando como sastre. Se sabía que estaba en algunas dificultades financieras.
La evidencia en su contra se estaba acumulando, creando una imagen clara y condenatoria. Pero cuando la policía se movió para arrestar a su principal sospechoso, se encontraron con un nuevo y desalentador desafío. Franz Müller se había ido. Ya había huido del país. El descubrimiento de que Franz Müller había desaparecido presentó un obstáculo importante para los investigadores. Las investigaciones revelaron rápidamente que solo 6 días después del asesinato, el 15 de julio, Müller había zarpado de Londres a bordo de un barco llamado el Victoria. Su destino era la ciudad de Nueva York. En 1864, esto habría sido típicamente el final de la línea para una investigación policial. Una vez que un sospechoso había cruzado el Atlántico, generalmente estaba fuera del alcance de la ley británica. Pero la tecnología estaba cambiando el mundo, y este caso sería pionero en su uso en la aplicación de la ley internacional. Menos de una década antes, se había tendido el primer cable telegráfico transatlántico exitoso, conectando Europa y América del Norte. Era una forma de comunicación costosa y novedosa, pero el inspector Tanner reconoció su potencial. Scotland Yard envió un mensaje telegráfico a la policía en Nueva York. El mensaje fue breve pero efectivo. Contenía una descripción de Franz Müller, los detalles de su crimen y el nombre del barco en el que estaba. Mientras el mensaje electrónico corría por el fondo del océano, el inspector Tanner y Jonathan Matthews, el testigo taxista, se embarcaron en su propio viaje transatlántico. Reservaron pasaje en un vapor más rápido, el City of Manchester, que partió de Liverpool. Era una apuesta calculada. Se esperaba que el Victoria, siendo un velero más lento, tardara varias semanas en llegar a América. Tanner esperaba que su barco, impulsado por vapor, superara al barco de Müller y le permitiera estar en Nueva York, listo y esperando cuando el fugitivo llegara. Una carrera dramática y de alto riesgo a través del océano Atlántico había comenzado. El mundo observó, cautivado por el espectáculo de tecnologías viejas y nuevas. El velero lento versus el vapor rápido y el telégrafo instantáneo, siendo enfrentadas entre sí en la persecución de un presunto asesino. El telégrafo había hecho su trabajo. Para cuando el inspector Tanner y su testigo llegaron a Nueva York, el departamento de policía local estaba completamente informado y preparado para actuar. Todo lo que podían hacer ahora era esperar la llegada del Victoria. La espera duró varias semanas. Finalmente, el 24 de agosto de 1864, el barco que transportaba a Franz Müller navegó hacia el puerto de Nueva York. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar, un contingente de oficiales de policía de la ciudad de Nueva York, acompañados por el inspector Tanner, abordó el barco. Según los informes, Müller estaba tranquilo y sereno cuando los oficiales se acercaron a él. Inicialmente negó su identidad, pero rápidamente cedió cuando fue confrontado por Tanner. Inmediatamente se realizó una búsqueda de sus pertenencias. Los oficiales revisaron su equipaje y allí encontraron la última pieza de evidencia incriminatoria, el reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a Thomas Briggs. Para hacer el descubrimiento aún más condenatorio, Müller también estaba en posesión del sombrero de la víctima, que aparentemente había guardado como un trofeo o tal vez para uso práctico. La cadena de evidencia ahora estaba completa y sin fisuras. Se extendía desde el vagón manchado de sangre en Londres, a través del Atlántico y en las manos de un sospechoso que poseía los mismos artículos por los que Thomas Briggs había sido asesinado. Franz Müller fue arrestado en el acto. La primera persecución policial transatlántica había terminado con un éxito rotundo. El siguiente paso era llevar al acusado de regreso a Inglaterra para enfrentar la justicia, un proceso que implicaría complejos procedimientos legales de extradición entre las dos naciones. La extradición de Franz Müller fue asegurada y fue devuelto a Inglaterra bajo guardia para ser juzgado por el asesinato de Thomas Briggs. El juicio comenzó en el Tribunal Penal Central, el Old Bailey, el 27 de octubre de 1864. Fue una sensación mediática. Los periódicos tanto en Gran Bretaña como en América
habían seguido la persecución a través del Atlántico, y el público estaba fascinado por la historia. La sala del tribunal estaba llena cada día con periodistas, artistas y curiosos miembros del público, todos ansiosos por ver al hombre en el centro de la persecución humana más famosa del mundo. La fiscalía, dirigida por el Solicitor General, expuso su caso meticulosamente. Presentaron la poderosa cadena de evidencia circunstancial que vinculaba a Mueller con el crimen. Testigo tras testigo fue llamado al estrado. El joyero John Death identificó a Mueller como el hombre que había cambiado la cadena robada. El taxista Jonathan Matthews testificó haber conducido a Mueller la noche del asesinato. El sombrerero confirmó que el sombrero encontrado en el vagón era de un tipo vendido a Mueller. Finalmente, los detectives de Scotland Yard de Nueva York testificaron sobre el descubrimiento del reloj de la víctima en posesión de Mueller al ser arrestado. La defensa, dirigida por un abogado prominente, el Dr. Hermann Karl Gottlieb, luchó vigorosamente. Argumentaron que la evidencia era puramente circunstancial y que la identificación por los testigos, particularmente Matthews, era poco confiable. Sugirieron que otro hombre, que se sabía que era un asociado de Mueller, podría haber sido el verdadero asesino, y que Mueller era simplemente una víctima desafortunada de las circunstancias, habiendo comprado los artículos robados sin saberlo. A pesar de estos esfuerzos, el peso de la evidencia contra Franz Mueller era inmenso. El juicio duró 3 días. Después de los argumentos finales tanto de la fiscalía como de la defensa, el juez resumió la evidencia para el jurado. Les instruyó cuidadosamente sobre la naturaleza de la evidencia circunstancial, explicando que una cadena de hechos interconectados podría ser tan convincente como el testimonio de un testigo ocular. El jurado luego se retiró para deliberar. La tensión en la sala del tribunal era palpable. El destino de Franz Mueller y el capítulo final de un caso que había atrapado a 2 continentes descansaba en sus manos. No tardaron mucho. Después de solo 15 minutos, el jurado regresó a la sala del tribunal. El portavoz se puso de pie y pronunció el veredicto: culpable. Un silencio cayó sobre la sala mientras el juez se ponía el birrete negro, el símbolo tradicional de la pena de muerte. Pronunció que Franz Mueller sería llevado del tribunal y ahorcado por el cuello hasta que muriera. A lo largo del juicio y la sentencia, Mueller se había mantenido sereno, manteniendo su inocencia. Pero con el veredicto emitido, su compostura pareció resquebrajarse. La reacción del público fue de abrumadora aprobación. El asesinato del ferrocarril había inculcado un profundo sentido de miedo y vulnerabilidad, y el veredicto fue visto como una restauración del orden y la seguridad. Se hicieron apelaciones en nombre de Mueller, particularmente de la comunidad alemana en Londres, que sentía que había sido condenado con evidencia débil y prejuicio anti-extranjero. Sin embargo, todas las apelaciones fueron denegadas. Se fijó la fecha para la ejecución. En la mañana del 14 de noviembre de 1864, una vasta multitud, estimada en alrededor de 50,000 personas, se reunió fuera de los muros de la prisión de Newgate. Las ejecuciones públicas todavía eran una forma común, aunque sombría, de espectáculo público. Vinieron a presenciar los momentos finales de Franz Mueller. A las 8 a.m., Mueller fue llevado a la horca. Fue acompañado por un ministro luterano de habla alemana, que había pasado los últimos días con él. En los momentos previos a la ejecución, se informa que el ministro le suplicó a Mueller por última vez que confesara si era culpable. Los relatos de la época difieren, pero la historia más ampliamente reportada es que cuando la capucha fue colocada sobre su cabeza, Mueller se volvió hacia el ministro y pronunció sus últimas palabras en alemán: Ich habe es getan. Lo hice. Con esta tranquila confesión, la trampilla se abrió, y el caso del primer asesinato en un ferrocarril británico llegó a su solemne conclusión. La historia de Thomas Brakes y Franz Mueller dejó una marca duradera en la sociedad victoriana. Resaltó las vulnerabilidades de la vida moderna y estimuló las llamadas a una mejor seguridad en los trenes, lo que llevó a la introducción de cordones de comunicación y la famosa luz de Mueller, una lámpara para iluminar los vagones. La investigación en sí misma fue un hito en la policía, mostrando el poder del trabajo detectivesco meticuloso combinado con tecnología innovadora como el telégrafo, estableciendo un nuevo precedente para la aplicación de la ley internacional. El caso se convirtió en un hito en la historia del crimen,
Un recordatorio escalofriante de que el progreso y la violencia a menudo pueden viajar por la misma vía. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a las personas involucradas y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tiene alguna opinión sobre el caso de hoy, lo invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se una a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de crimen verdadero.